Hay fantasmas que asustan por lo que hacen, pero hay otros, mucho más peligrosos, que asustan por lo que saben. En la historia criminal del mundo, casi todos los reyes tienen una fecha de caducidad. Al Capone. Pablo Escobar. El Chapo Guzmán. Todos siguieron el mismo arco dramático, el ascenso rápido, el brillo cegador de la fama, la violencia desmedida y, finalmente, la caída estrepitosa. Una celda o una tumba. Ese es el destino escrito. Pero en las montañas del norte de México, un hombre reescribió ese guión. Durante medio siglo, desafió la estadística. No solo sobrevivió. Prosperó. Mientras sus jefes, sus socios, sus enemigos y sus propios hijos caían uno a uno en las garras del sistema, él permaneció libre. Sin pisar una cárcel. Sin una sola foto clara en los archivos de la Interpol durante décadas. Esta no es solo la historia de un criminal. Es la historia de un hombre que entendió el sistema mejor que los políticos que juraron destruirlo. Su nombre es Ismael. Pero el mundo lo conoce, y lo teme, como el Mayo. Para entender cómo un hombre logra ser invisible durante 50 años, tenemos que borrar la imagen del narcotraficante moderno. Olvida las camionetas blindadas en Culiacán. Olvida los corridos en TikTok. Tenemos que regresar al origen. Al lodo. A una época donde el negocio no se hacía con satélites, sino con mulas y palabras de honor. Estamos en los años 70. Sinaloa. Un estado maldito y bendito por su geografía. La Sierra Madre Occidental no es solo un paisaje bonito, es una fortaleza natural. Barrancos profundos, niebla eterna y caminos que no aparecen en ningún mapa. Ahí, en un pueblo olvidado llamado El Álamo, nació Ismael Zambada García. No nació rico. No nació con un arma en la mano. La leyenda dice que empezó desde lo más bajo que se puede estar en la cadena alimenticia. Lavaba llantas de camiones. Trabajaba en los campos de amapola, rayando el bulbo para extraer la goma de opio, esa pasta pegajosa y oscura que los chinos trajeron a México un siglo atrás. Era un gomero más. Un peón en un tablero que no comprendía. Pero Ismael tenía algo diferente. Algo que no se enseña en la escuela y que rara vez se encuentra en el mundo del hampa, prudencia. Mientras otros jóvenes de la sierra usaban su primer dinero para comprar botas de piel de avestruz y pistolas con cachas de oro, Ismael compraba tiempo. Observaba. En aquella época, el negocio tenía dueños claros. Era la era de Pedro Avilés Pérez, el león de la sierra. El primer gran capo que entendió que la marihuana y la amapola no eran solo cultivos, eran una moneda de cambio internacional. Ismael no intentó competir con ellos. Intentó volverse indispensable para ellos. Entendió que el que jala el gatillo es desechable, pero el que sabe cómo mover la carga de un punto A a un punto B, ese es insustituible. Su entrada a las grandes ligas no fue disparando. Fue a través de la familia. Su cuñado, un hombre cubano con conexiones profundas en Estados Unidos, le abrió la puerta al mercado de la cocaína. Antonio Cruz. Él le enseñó a Ismael que el futuro no estaba en la hierba, sino en el polvo blanco que empezaba a inundar las discotecas de Miami. Ahí, a finales de los 70, Ismael Zambada dejó de ser un campesino. Se convirtió en un logístico. Un arquitecto de rutas. Se mudó a Tijuana por un tiempo, operando bajo el radar, aprendiendo a cruzar fronteras no con fuerza, sino con corrupción. Plata o plomo, dirían después los colombianos. Pero Mayo prefería la plata. El plomo hace ruido. El plomo llama a la policía. La plata compra silencio. Y el silencio es rentable. Entonces llegó el terremoto que formó el narcotráfico moderno, el Cártel de Guadalajara. Miguel Ángel Félix Gallardo. Rafael Caro Quintero. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Estos nombres son legendarios hoy, pero en los años 80 eran los dueños absolutos de México. Crearon la Federación. Unificaron a las familias de Sinaloa, Chihuahua y Jalisco bajo un solo mando. Era una corporación criminal perfecta. El Mayo estaba ahí, pero no en la foto principal. Siempre un paso atrás.
Mientras Caro Quintero secuestraba a Socialites y Félix Gallardo se reunía con políticos en la Ciudad de México, el Mayo se encargaba de que los camiones llegaran a tiempo. Era el gerente de operaciones en las sombras. Vio de primera mano el error fatal de sus jefes, la arrogancia. Caro Quintero se sentía intocable. Don Neto se sentía dueño de la ley. Y esa arrogancia los llevó a cometer el error que cambiaría la historia de la relación entre México y Estados Unidos para siempre. Kiki Camarena. Enrique Camarena era un agente de la DEA infiltrado. Descubrió los sembradíos masivos del cártel en el rancho El Búfalo. Quemaron la droga. Miles de toneladas. Fue una pérdida millonaria, sí, pero el orgullo de los narcos fue herido. En un acto de furia ciega, secuestraron a Camarena. Lo torturaron durante horas. Lo mataron. Ismael Zambada vio esto desde su posición y debió saber, en ese instante, que el viejo mundo se había terminado. Matar a un agente federal de Estados Unidos no es un crimen, es una declaración de guerra. La respuesta de Washington fue brutal. La Operación Leyenda. Cerraron la frontera. Presionaron al gobierno mexicano hasta asfixiarlo. Tenían que rodar cabezas. Y rodaron. Caro Quintero cayó en Costa Rica. Don Neto fue arrestado en Puerto Vallarta. Y finalmente, el gran padrino, Félix Gallardo, fue casado. La federación se desmoronaba. El imperio que parecía eterno duró menos de una década. Pero aquí es donde ocurre el milagro del Mayo. En medio de esa cacería de brujas, donde todos los grandes nombres aparecían en las noticias esposados, el nombre de Ismael Zambada apenas se mencionaba. Él no había ordenado la muerte de Camarena. Él no había aparecido en las fiestas escandalosas. Él simplemente se desvaneció. Regresó a Culiacán. Mientras el cártel de Guadalajara moría, él ya estaba planeando lo que vendría después. Félix Gallardo, desde la cárcel, intentó una última jugada maestra. Convocó una reunión. La famosa repartición de las plazas. Dividió el país como un pastel para evitar que sus subordinados se mataran entre ellos. A los Arellano Félix les dio Tijuana. A Amado Carrillo le dio Juárez. Y a la gente de Sinaloa, al Mayo y a un joven impetuoso y violento llamado Joaquín Guzmán Loera, les dejó la costa del Pacífico. Tecate. Mexicali. San Luis Río Colorado. Parecía un reparto justo. Pero el Mayo sabía que la paz era una mentira. Sabía que los Arellano Félix, con su arrogancia de niños ricos, no respetarían a los sinaloenses, a los que llamaban rancheros mugrosos. Sabía que la guerra venía. Y se preparó. A finales de los 80, Ismael Zambada ya no era el niño que lavaba llantas. Era un hombre de 40 años, multimillonario, con una red de contactos que iba desde los sembradíos en el Triángulo Dorado hasta las oficinas de aduanas en Arizona. Pero tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Decidió no ser el jefe supremo. Decidió no ser la cara. Dio a su nuevo socio, el Chapo Guzmán. Dio su hambre de reconocimiento. El Chapo quería que le escribieran canciones, quería que le temieran, quería ser el rey. El Mayo le cedió el escenario. Sé tú la leyenda, pareció decirle. Yo seré el banco. Fue una jugada maestra de psicología. Al dejar que el Chapo absorbiera la luz, el Mayo se quedó con la oscuridad. Y en la oscuridad es donde se hacen los verdaderos negocios. Así terminó la década de los 80. Con los viejos reyes pudriéndose en prisión y una nueva generación afilando los cuchillos. Sinaloa estaba a punto de convertirse en el epicentro de una guerra que dejaría miles de muertos. Pero en una hacienda ganadera, lejos del ruido, Ismael Zambada bebía un vaso de leche bronca, acariciaba a su ganado y miraba hacia el norte. Sabía que la violencia es inevitable, pero la supervivencia es un arte. Él ya había sobrevivido a la primera purga. Ahora, tendría que sobrevivir a sus propios socios. Porque la verdadera amenaza para el Mayo Zambada no vendría de la DEA, ni del ejército. Vendría de la ambición desmedida de los hombres que se sentaban a su mesa. La era de la Federación había muerto. La era del cártel de Sinaloa estaba a punto de nacer. Y con ella,
El mito del hombre que nunca duerme dos veces en la misma cama. El vacío de poder es como una herida abierta en el mar, atrae a los tiburones. Con Félix Gallardo encerrado en una celda de máxima seguridad, la pax narca que había mantenido unido al AMPA mexicano se rompió en 1000 pedazos. Ya no había un padrino. Ya no había un árbitro. Ahora, solo había familias hambrientas. De un lado, en la frontera más valiosa del mundo, estaban los hermanos Arellano Félix. El cártel de Tijuana. Eran jóvenes, guapos, educados en escuelas privadas y violentos hasta la médula. Se vestían como estrellas de rock y mataban como carniceros. Ellos controlaban el paso hacia California. Y miraban a los sinaloenses, al Chapo y al Mayo, como campesinos sucios. Rancheros, les decían con desprecio. Del otro lado, en la sierra, Ismael Zambada y Joaquín Guzmán Loera formaron una alianza que cambiaría la historia, la Federación de Sinaloa. El Chapo era la furia. Quería guerra. Quería respeto. El Mayo era la calma. Quería rutas. Quería dinero. Pero la guerra fue inevitable. A principios de los 90, las calles de Guadalajara y Tijuana se llenaron de plomo. Fue una época salvaje. Hubo tiroteos en discotecas de lujo, como el famoso ataque en el Cristín de Puerto Vallarta. Hubo coches bomba. Pero el punto de quiebre, el momento en que México perdió la inocencia, ocurrió una tarde de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue acribillado a balazos. 14 tiros. La versión oficial dijo que fue un fuego cruzado, que los Arellano Félix intentaban matar al Chapo Guzmán y confundieron al cardenal. El país se paralizó. Matar a un narcotraficante era una cosa, matar a un príncipe de la iglesia era un sacrilegio. La presión del gobierno fue insoportable. Alguien tenía que caer. Y cayó el Chapo. Fue arrestado en Guatemala y entregado a México. Lo exhibieron ante las cámaras bajo la lluvia, esposado, pequeño. Parecía el fin del cártel de Sinaloa. Pero aquí es donde se nota la mano invisible del Mayo Zambada. Mientras el Chapo se pudría en la cárcel de Puente Grande, el negocio no se detuvo. De hecho, creció. El Mayo tomó las riendas absolutas. Sin el ruido del Chapo, Ismael operó con una eficiencia quirúrgica. Tejió alianzas con la policía, con el ejército y con los políticos. Mientras los Arellano Félix se desgastaban peleando contra el gobierno, el Mayo se dedicó a corromper al gobierno. No peleó por Tijuana, la rodeó. Abrió rutas por Sonora, por el desierto de Altar, usando avionetas que volaban a ras de suelo para evitar los radares. Inventó el sistema de los túneles narco mucho antes de que se volvieran famosos. Durante 8 años, el Mayo fue el único rey. Acumuló una fortuna incalculable. Pero sabía que necesitaba a su socio. Necesitaba al pararrayos. Necesitaba a alguien que distrajera a la prensa y a la DEA. El primer gran truco de magia. El Chapo Guzmán se escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande. Dicen que salió en un carrito de lavandería. La verdad es que salió por la puerta grande, pagando sobornos millonarios que, según muchos, financió el propio Mayo Zambada. Cuando el Chapo regresó a las montañas de Sinaloa, no volvió como un jefe derrotado. Volvió como una leyenda. Y el Mayo lo recibió con los brazos abiertos. Le devolvió su lugar en la mesa. ¿Por qué? Porque el Mayo entendió que el mito del Chapo era útil. Mientras la DEA buscaba al enemigo público número 1, el Mayo podía seguir tomando café en su rancho, invisible. Juntos, iniciaron la Guerra Dorada. Barrieron con el cártel de Tijuana. Barrieron con el cártel de Juárez tras la muerte del Señor de los Cielos. Para el 2006, la Federación de Sinaloa controlaba casi la mitad del territorio mexicano. Parecían invencibles. Pero la historia nos enseña que los imperios no mueren por invasiones externas. Mueren por suicidio. Mueren desde adentro. La traición estaba a punto de tocar a la puerta del Mayo. Y esta vez, dolería más que cualquier bala. Dicen que en la mafia la familia es sagrada.
Pero cuando hay miles de millones de dólares sobre la mesa, la sangre se vuelve agua. Para el 2008, la Federación de Sinaloa era un monstruo de 3 cabezas, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva. Los Beltrán Leiva eran los primos del Chapo. Eran los generales de guerra. Hombres violentos, leales y poderosos que controlaban la plaza clave de Culiacán. Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, era un capo que se codeaba con la élite de la Ciudad de México. Pero la paranoia es una enfermedad contagiosa. En enero de 2008, Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, fue arrestado por el ejército en una casa de seguridad en Culiacán. Fue un operativo limpio. Demasiado limpio. Arturo Beltrán Leiva supo de inmediato lo que había pasado. Su hermano no había sido capturado por un error. Había sido entregado. Arturo acusó al Chapo y al Mayo de haber vendido a su hermano a cambio de protección para el hijo del Chapo, Iván Archibaldo, que había salido de la cárcel poco antes. La respuesta de Arturo fue la guerra total. Sinaloa se convirtió en una zona de combate. No eran pandilleros disparándose en las esquinas, eran ejércitos privados con bazucas, lanzagranadas y ametralladoras calibre 50. La ciudad de Culiacán se bañó en sangre. Fue el momento en que la violencia dejó de tener códigos. Empezaron a aparecer cuerpos decapitados, mensajes en mantas, policías masacrados por docenas. El Mayo Zambada, el hombre de la paz, se vio obligado a pelear por su vida. Tuvo que esconderse más profundo en la sierra. Su cabeza tenía precio. Arturo Beltrán quería matarlo. Y en medio de este infierno, el Mayo sufrió el golpe más duro de su vida. No fue una bala. Fue un arresto. Vicente Zambada Niebla. El Vicentillo. Su primogénito. Su orgullo. El heredero. El Mayo lo había preparado toda su vida para tomar el trono. Vicentillo no era un matón, era un ejecutivo. Vestía trajes italianos, vivía en la Ciudad de México y manejaba la logística global. En 2009, Vicentillo fue capturado en una zona exclusiva de la capital. Para el Mayo, esto fue devastador. Por primera vez, el sistema tenía algo que él amaba. Vicentillo fue extraditado a Chicago. Y allá, en una celda fría de Estados Unidos, el hijo del capo más grande de la historia tomó una decisión impensable. Traicionó al cártel. Vicentillo firmó un acuerdo con la DEA. Se convirtió en el testigo estrella. Entregó rutas, nombres, cuentas bancarias y secretos de corrupción. Fue la mayor filtración de inteligencia en la historia del narco. Muchos esperaban que el Mayo reaccionara con furia. Que ordenara matanzas. Pero no lo hizo. El Mayo guardó silencio. Entendió, con el corazón roto de un padre, que su hijo hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. El Vicentillo no delató a su padre directamente para cazarlo, sino para desmantelar a los rivales. Fue una jugada de ajedrez dolorosa. El hijo sacrificó el honor para salvar su vida, y el padre aceptó el sacrificio desde la soledad de la montaña. En 2010, acorralado por la guerra y la tristeza, el Mayo hizo algo que rompió su propia regla de oro. Concedió una entrevista. Julio Scherer, el periodista más respetado de México, fue llevado con los ojos vendados a un refugio en la sierra. Ahí, apareció el Mayo. Un hombre robusto, con gorra de campesino, que no parecía un monstruo. En esa entrevista histórica, dejó una frase que resuena hasta hoy. Tengo pánico de que me encierren. Si me atrapan o me matan, nada cambia. El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción. Fue una confesión de impotencia. El Mayo sabía que él era solo una pieza en una maquinaria que nunca se detendría, con o sin él. La guerra con los Beltrán Leiva terminó con la muerte de Arturo en un tiroteo con la Marina, donde tapizaron su cuerpo con billetes ensangrentados. El Mayo y el Chapo ganaron. Pero la victoria fue amarga. El Chapo, embriagado de fama, siguió cometiendo errores. Se reunió con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn. Quería hacer una película de su vida. Esa vanidad fue su tumba. En 2016, el Chapo fue capturado por tercera y última vez.
Lo enviaron a Nueva York. Lo encerraron en Edeax Florence, la prisión más segura del planeta, para que nunca volviera a ver la luz del sol. El mundo pensó que el cártel de Sinaloa estaba acabado. Pero se olvidaron del Mayo. Se olvidaron de que el cerebro seguía libre. Ismael Zambada se quedó solo en la cima. El último de la vieja guardia. Pero al mirar a su alrededor, ya no vio aliados. Vio a una jauría de lobos jóvenes. Los hijos del Chapo. Los chapitos. Ellos no querían pedir permiso. No querían negociar. Querían el trono. Y no les importaba quemar el reino para conseguirlo. La guerra civil estaba a punto de comenzar. Cuando el rey cae, el reino no llora, el reino sangra. Con el Chapo Guzmán encadenado en una celda de concreto en Colorado, condenado a mirar una pared blanca hasta el día de su muerte, Sinaloa se quedó sin su rostro. El mundo esperaba que el Mayo Zambada, el patriarca, tomara el control absoluto. Que impusiera orden. Pero el Mayo, viejo y astuto, vio algo que nadie más vio. Vio que el negocio estaba cambiando. Y vio que sus nuevos socios no eran hombres de negocios. Eran estrellas de TikTok con armas automáticas. Los chapitos. Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín. Ellos no crecieron en la pobreza del campo. Crecieron en mansiones con aire acondicionado, manejando Ferraris en Culiacán, rodeados de aduladores. Heredaron el imperio, pero no heredaron la prudencia. Para el Mayo, el narcotráfico era un trabajo discreto, si nadie te ve, nadie te persigue. Para los chapitos, el narcotráfico era un estilo de vida que había que presumir. Fiestas masivas, videos en Instagram, amenazas públicas. La tensión entre el viejo lobo y la manada joven era palpable. El Mayo operaba a la antigua. Respetaba a la población civil porque entendía que ellos eran su escudo. Los chapitos operaban con terror. Si alguien los miraba mal en un semáforo, amanecía muerto. Y luego, llegó el cambio que lo pudrió todo, el fentanilo. La peste azul. Una pastilla sintética, barata de producir, fácil de esconder y 50 veces más potente que la heroína. El Mayo, un hombre criado en el código del tráfico de marihuana y cocaína, vio con recelo este nuevo producto. Sabía que el fentanilo mataba a los clientes demasiado rápido. Y peor aún, sabía que los muertos en Estados Unidos traerían la ira de Washington como nunca antes. Pero los chapitos vieron millones. Inundaron las calles de Estados Unidos. Y con el dinero, compraron lealtades y ejércitos de sicarios jóvenes, la llamada Niní. La fractura se hizo visible un jueves negro. Octubre de 2019. El Culiacanazo. El ejército mexicano capturó a Ovidio Guzmán en una casa de lujo. Lo que siguió fue terrorismo puro. Los chapitos ordenaron quemar la ciudad. Bloquearon puentes, amenazaron con matar a las familias de los soldados. Culiacán ardió. El gobierno, humillado, soltó a Ovidio para evitar una masacre. Pero en la sierra, hubo un silencio ensordecedor. Los reportes de inteligencia dicen que los chapitos le pidieron ayuda al Mayo para liberar a Ovidio. Le pidieron que bajara a su gente. Que usara su fuerza. El Mayo no contestó el teléfono. O si lo hizo, envió el mínimo apoyo posible. No quería ser parte de ese circo. No quería pelear una guerra contra el Estado por el error de un niño mimado. Ese día, la alianza se rompió para siempre. Los chapitos nunca perdonaron que el tío Mayo los dejara solos. Y el Mayo entendió que esos muchachos iban a destruir todo lo que él había construido en 50 años. La Guerra Fría comenzó. Asesinatos selectivos. Robo de cargamentos. Los rusos contra los ninis. Sinaloa se dividió en dos banderas. Mientras tanto, la salud del Mayo empezaba a cobrarle la factura. A sus 76 años, la diabetes le estaba comiendo las piernas. Se dice que necesitaba tratamiento constante, que ya no podía correr por los barrancos como antes. Un hombre enfermo en un mundo de tiburones es un hombre muerto. El Mayo se volvió aún más paranoico. Solo veía a 3 o 4 personas. No usaba teléfonos.
Se comunicaba con cartas escritas a mano. Sabía que la DEA ofrecía $15 millones por él. Sabía que la traición podía venir de cualquier lado. Pero nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó de dónde vendría realmente. A mediados de 2024, la presión de Estados Unidos sobre los chapitos era insoportable. Ovidio había sido recapturado y extraditado. Quedaban Iván y Joaquín. Necesitaban una carta de cambio. Necesitaban algo tan grande, tan valioso, que les comprara el perdón o, al menos, la supervivencia. Y miraron hacia la sierra. Miraron al viejo padrino. Jueves 25 de julio de 2024. La mañana en Culiacán era calurosa, como siempre. Ismael Zambada García bajó de sus refugios en la montaña. Algo que casi nunca hacía. ¿Por qué bajó? La versión que circula es la de una trampa política perfecta. Le dijeron que iba a una reunión importante. Una mediación. Se dice que iba a reunirse con Héctor Melesio Cuen, un político local influyente, que sería asesinado ese mismo día, y supuestamente con el gobernador de Sinaloa, para resolver disputas sobre el control de la universidad local. El Mayo se sentía un mediador, un hombre de Estado. Su ego, tal vez, fue su debilidad final. O tal vez fue la confianza ciega en la persona que lo invitó, Joaquín Guzmán López. El hijo de su compadre Chapo. Su ahijado. El niño al que vio crecer. El Mayo llegó al lugar de la cita. Un rancho en las afueras de Culiacán. Bajó de su camioneta. Vio a Joaquín. Lo que pasó en los siguientes minutos es confuso y violento. Algunos dicen que fue sometido. Emboscado por los hombres de Joaquín. Atado. Otros dicen que subió al avión bajo engaños, creyendo que iban a ver terrenos agrícolas. Lo cierto es que subieron a un Beechcraft King Air. Un avión privado bimotor. Solo el piloto, Joaquín y el Mayo. El avión despegó. El Mayo debió notar algo extraño en el aire. El avión no giró hacia la sierra. Giró hacia el norte. Hacia la frontera. Imagina esos minutos en la cabina. Un anciano de 76 años, enfermo, mirando por la ventanilla como el desierto de Sonora pasaba debajo. Mirando a su ahijado en el asiento de al lado. ¿Hubo palabras? ¿Hubo silencio? ¿En qué momento se dio cuenta de que era su último vuelo? Cruzaron la frontera sin ser detectados o, quizás, siendo permitidos. Aterrizaron en el aeropuerto privado de Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso. Cuando las ruedas tocaron la pista, el motor se apagó. Y el silencio del desierto fue roto por sirenas. Agentes del FBI y de la DEA, armados hasta los dientes, rodearon el avión. Joaquín Guzmán López bajó primero. Se entregó. Y luego, bajaron al Mayo. No hubo disparos. No hubo resistencia. La foto que el mundo vio minutos después era impactante por su normalidad. Ismael Zambada, con una camisa tipo polo a cuadros, el rostro arrugado, la mirada perdida, sentado en el avión. Parecía un abuelo regresando de vacaciones, no el criminal más buscado del hemisferio occidental. La noticia rompió el internet. Cayó el Mayo. Pero la sorpresa se convirtió en horror para el bajo mundo cuando se supo la verdad, no lo capturó la inteligencia americana. Lo entregó su propia gente. Fue una ofrenda de sacrificio. Joaquín entregó a su padrino para negociar beneficios para él y para su hermano Ovidio. Fue la traición definitiva. La muerte del código de honor. El Mayo Zambada, el hombre que sobrevivió a la guerra de Guadalajara, a la casa de Kiki Camarena, a la guerra de Tijuana, a la guerra de los Beltrán Leiva. No pudo sobrevivir a la ambición de su propia familia. Ahora, el Mayo está sentado en una celda en Estados Unidos. Y aquí es donde la historia da un giro final, oscuro y fascinante. El Mayo no es el Chapo. El Mayo no va a pelear en la corte con abogados mediáticos. El Mayo es un estratega. Y tiene en su cabeza el arma más peligrosa del mundo, información. Él sabe todo. Sabe que generales del ejército mexicano están en la nómina. Sabe que campañas presidenciales se pagaron con dinero de la droga.
Sabe dónde están las cuentas bancarias de los empresarios más respetables. Sabe los secretos sucios de la DEA y la CIA. Es la caja negra de 50 años de corrupción. Su captura no es el final del narcotráfico. El fentanilo sigue fluyendo mientras escuchas esto. Los chapitos siguen peleando. Pero es el fin de una era. Es el fin del narco romántico de la vieja escuela. El hombre invisible se ha hecho visible. Y ahora que el mundo puede verlo, todos tiemblan. No por lo que hizo, sino por lo que podría decir. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Ismael Zambada es el diablo más viejo de todos. Y aunque está en una jaula, la partida de ajedrez no ha terminado. Apenas va a comenzar su último movimiento. Porque en este mundo, la única forma de vengarse cuando ya no tienes balas es con la verdad.